¿Cuántos tienen su confianza puesta en Dios? Que realmente tú dices, yo confío en Él, no hay nada que me pueda apartar de la presencia de Dios y podamos estar nosotros siempre confiando en Él, ¿no? Y ese es el tema precisamente del que te quiero hablar. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor puso en mi corazón unas semanas atrás, un mes más o menos, que ponía el Señor en mi corazón esta palabra cuando yo leía el libro de Isaías. El Señor me hablaba específicamente acerca de la confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Y el hecho es que este mensaje, lo que quiero que te lleves como objetivo para esta enseñanza es que podamos entender que el llamado que nos hace Dios es confiar en Él. Eso es lo que Dios está mandando a nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas, y es la confianza plena de que su presencia está con nosotros. La presencia de Dios camina con nosotros, y sin duda en esta noche tú estás aquí porque quieres adorar a Dios, porque Dios ha hecho algo en tu vida, porque Dios ha hecho cosas que no te imaginabas que Él podría hacer. Por eso es que estamos aquí. A veces nosotros venimos simplemente a llenarnos de parte de Dios con la palabra que Él nos da, pero estos tiempos de oración son tiempos especiales en donde nuestra vida es llena del poder de su palabra. Y cuando tú te conectas con Dios, cuando tú vienes delante de Él, cuando tú te acercas a Él y derramas tu corazón en oración, en una alabanza de adoración, cuando tú le buscas de todo tu corazón, déjame decirte que la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Y esa es una forma en la que nosotros confirmamos nuestra vida de cristianos, que es acercándonos a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Él todos los días de nuestra vida. Cada vez que tengas oportunidad de venir y acercarte a la presencia de Dios, eso va a ser una gran bendición para nosotros. Este es un tiempo de bendición para ti, que has venido a orar, que has venido a escuchar la palabra, que cuando tú lees la escritura en tu casa, cuando tienes tiempos de oración específica a solas con Él, eso es bendición para tu vida. Y es precisamente en ese tiempo de intimidad con Dios, cuando tú pasas tiempo a solas con Él, que Dios te va a hablar de los planes que tiene preparados para ti. Cuando yo leía la escritura, le decía, Señor, revélame qué es lo que quieres tú que entienda para mi vida y poder caminar en ese propósito que tú tienes para mí. Entonces yo buscaba la presencia de Dios, y cuando leía este texto que ahorita vamos a leer, Dios me decía, ¿en dónde ha estado tu confianza todos los días que has conocido que soy tu Dios? Y esa palabra me impactó, porque si bien muchas veces nosotros como cristianos podemos decir, Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen Dios está conmigo? Todos los días lo decimos. No hay un solo cristiano que no diga que Dios te bendiga, Dios está contigo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, la presencia de Dios está ahí, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, no tengo que preocuparme, la presencia de Dios camina conmigo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, de los que escuchan este mensaje, realmente creemos en nuestro corazón y en nuestra mente que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios? Y sabes, eso fue algo que me impactó en mi propia vida. Porque yo decía, sí, yo creo en Dios, yo confío en Él, estoy predicando, a veces enseño en la escuela, lo que sea, yo sirvo al Señor. Pero sabes una cosa, el Señor me hablaba y me decía, hay muchas veces en las que no has confiado lo que la palabra que he dado a cada uno de mis hijos se manifiesta sobre tu vida. Y yo analizaba y decía, Señor, no puede ser, porque yo todo lo que dice la palabra, como lo dice la escritura, trato de vivir la palabra, de hacer la palabra, no solamente oírla. Sin embargo, Dios me decía, efectivamente, lo que tú estás haciendo es tratar de vivir la palabra. Pero no se debe de tratar, se tiene que vivir la palabra. Tienes que confiar plenamente en Él. Tienes que decirle a Él que guíe tu vida, pero realmente confiar en que Él va a guiar tu vida. Confiar en que su presencia está contigo. En cada paso que tú das, Dios está ahí. Todos tenemos etapas en nuestra vida complicadas. Seguramente habrá alguien acá, si no es que varios,
hermanos que tienen una situación complicada que están pasando en su vida y que ya lleva tiempo y que no ves la respuesta de parte de Dios, que no sabes qué es lo que está pasando, si Dios te está escuchando o no. Unas semanas atrás platicaba con una persona que vino el domingo y me decía, es que yo no escucho a Dios, yo solo veo cómo le responde a otros, pero a mí no me responde. Entonces pues a veces dudo de que Dios me escuche. Y sabes, eso no está mal, es parte del proceso que tenemos como hijos de Dios, como crecimiento en nuestras vidas, y nosotros tenemos que ir desarrollando esa confianza en Dios. Pero para poder tener esa confianza plena en Dios, primero necesitas conocer quién es ese Dios. ¿A qué Dios es al que te estás entregando? ¿Es un Dios que cumple su palabra o que no cumple su palabra? ¿Es un Dios que promete cosas que va a cumplir o que no va a cumplir? Simplemente la Escritura dice que su sí es sí y que nadie lo va a cambiar. Él no es como los hombres, dice la Escritura, para arrepentirse de lo que nos está diciendo. Si Él te ha prometido algo, si Él ha dejado algo escrito en su palabra, puedes tener la plena confianza de que se va a hacer rema en tu vida, es decir, que se va a cumplir en tu vida. Por eso es importante que tú conozcas la palabra. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos en oración pidiéndole al Señor, Señor, revélame tu palabra, porque necesito confiar en ti. De lo contrario, van a venir situaciones complicadas. Nosotros las llamamos pruebas, ¿verdad? Cada uno de nosotros pasamos pruebas en nuestra vida y vienen pensamientos contrarios a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Te preguntaría, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos dudado cuando estamos en una situación complicada que Dios está en control de las cosas? Yo levanto mi mano, porque a veces he dudado que Dios está en control de las cosas. Y ahí es cuando Dios me habló en este pasaje y me dijo, yo te hago un llamado a tu vida, porque me sirves, porque enseñas, pero muchas veces has dudado de mi propia palabra, de lo que puedo hacer en tu vida y de lo que puedo hacer en la vida de cada uno de mis hijos. Y eso es lo que yo quiero dejarte hoy en tu corazón. Para el Señor no hay coincidencias. Hermano, Dios tiene el control de las cosas. Hermana, no tiene nada fuera de su control. Todo lo que tú estás pasando, bueno y malo, y sobre todo lo malo, Dios tiene el control de esas cosas en tu vida. Y tú deberías de alegrarte por eso, porque Dios está ahí y nunca te va a dejar. Y tal vez pareciera que las cosas no cambian y que las cosas van a seguir igual de complicadas. Pero en todas y cada una de esas situaciones que nosotros pasamos, la situación en la que tú estés pasando en este momento o hayas pasado, hay una enseñanza de parte de Dios para tu vida. Y es parte del crecimiento como hijos de Dios que tenemos que pasar por estas pruebas. Así que no importa en qué etapa de tu vida como cristiano estés, si eres nuevo, si vienes por primera vez, si ya llevas muchos años, si ya enseñas, si sirves, lo que Dios quiere dejar hoy en nuestros corazones es que nuestra confianza debe de estar puesta en Él. No debemos de dejar que el enemigo venga y ponga pensamientos de derrota en nosotros como sus hijos. ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú delante de Dios? Simplemente eres su hijo, eres su hija. Y como hija o como hijo tienes el derecho de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Él tiene el control de todo. Y aunque a veces no le creemos a Dios las promesas que nos ha dado porque no vemos la respuesta como nosotros queremos que sea, de todos modos Dios está ahí. Y Dios está obrando en nuestras vidas. Y Dios nos está guardando. Y Dios nos está cuidando. Y Él no va a permitir que tú puedas llegar a algo que no puedas soportar. Cuando estás a punto de decir ya no puedo, ya no soporto, Dios conoce tu corazón y sabe que va a cambiar tu vida y que te va a dar respuesta a lo que tú tienes. Las cosas son pasajeras, son temporales comparada con la misericordia de Dios, que dice la Escritura, se renueva cada mañana. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana.
Entonces no importa qué situación estemos pasando, nuestra confianza está puesta en Él, porque mañana que despertemos, si Él nos presta vida todos los días de nuestra vida, cuando abras tus ojos, la misericordia de Dios está ahí renovada para tu vida. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Es lo que Él quiere que nosotros pongamos en la balanza en nuestra vida y podamos decir: yo te creo a ti, Señor. No importa la situación que yo esté pasando. No importa, porque hay un llamado para cada uno de nosotros y es el confiar en Él. El libro de Isaías, un profeta de parte del Señor, era en ese tiempo el instrumento de parte de Dios para llevar el mensaje al pueblo de Dios. Desafortunadamente los tiempos no son muy diferentes a los de ahora, en donde hay gente que se ha alejado de Dios, incluso gente que conoce de Dios, que se ha alejado de ellos, viven en pecado, no le creen a Dios, no viven su palabra. Es muy parecido al tiempo en el que también estaba Isaías. Isaías fue simplemente un instrumento de parte de Dios para mostrar el mensaje que Dios tenía al pueblo de Israel, al pueblo escogido, al pueblo de Dios. Y era este tiempo en el que el mensaje era muy puntual para todos aquellos que todavía quedaban fieles a Dios. Porque había dos tipos de personas, ¿no?, en esa época. Las personas que le habían dado la espalda a Dios y que estaban haciendo las cosas que no deberían de hacer conforme a la escritura que Dios les había dejado, los mandamientos, los estatutos, que les decía principalmente el tema de la idolatría, y ellos seguían en idolatría. Pero había un remanente también de gente que cuidaba con celo santo, la relación con Dios. Entonces Dios manda una palabra a través de Isaías al pueblo que se había alejado de Él y al remanente que estaba fielmente cerca de Dios. Y quiero que me acompañes al libro de Isaías. Ve abriendo tu Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 11, vamos a leer. Isaías 8, versículo 11. Y mientras llegas ahí, yo te quiero decir que cada uno de nosotros debe de estar confiado que Dios tiene el control en nuestras vidas. Tiene el control. No hay nada que se le escape a Él. Pero hay algo bien importante. O le crees a Dios o le crees a Satanás. Porque Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días, dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué te dice Satanás? No es cierto, Dios no está contigo. Mira las pruebas que estás pasando. No te ha dado respuesta a tus preguntas, a tus oraciones. ¿Y a quién le creemos? Gloria a Dios si le crees a Dios. Pero si todavía estás en esa duda de si Dios te escucha o no, le estás creyendo a Satanás. Y eso es lo que quiero que te lleves en tu corazón hoy. Que tú puedas entender que lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque lleve tiempo, es perfección para los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios tiene para ti. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 8, en la Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer, porque hay un llamado para confiar en el Señor. Mira lo que dice. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Fíjate qué palabra nos está dando el Señor. Nos da una advertencia para no pensar como todos los demás. Hijo de Dios, hija de Dios, tienes que ser diferente a todos los demás. Tienes que saber que si Dios está contigo, no hay nadie en contra de ti. Tienes que ser diferente cuando actúas, tienes que ser diferente cuando hablas, pero específicamente el llamado es el siguiente. Dice así el versículo 12. No llames conspiración a todo como hacen ellos. ¿Ellos quiénes? Se refiere
a los del mundo, a los que no conocen de Dios. Dice, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ese es el llamado de parte de Dios para nosotros, como sus hijos. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener ese miedo como el que tiene la gente que no conoce de Dios? Todas las cosas nos vienen a bien, dice la Escritura, si amamos a Dios. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué tienes miedo? No tengas miedo. Y déjame decirte que tampoco el mundo está en contra de ti. No es así. El mundo no está en contra de nosotros. En el sentido de que todo lo que nos pasa es porque el mundo o hay una conspiración para nosotros. Eso lo dejamos a la política, que ahí hay conspiraciones de años atrás, pero nosotros no. Nosotros no debemos de tener ese miedo. Mira lo que dice el versículo 13: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. ¿A quién le debemos de temer? ¿Al mundo o a Dios? A Dios, ¿verdad? Mira lo que dice, continúa diciendo: Él es quien te debería hacer temblar. El versículo 14 dice: Él te mantendrá seguro. Hermano, hermana, estamos seguros en Dios. Estás seguro en Él. Pero a veces la situación que hay en nuestra vida nos viene a tambalear. Y te hablo de mi propia experiencia. Hace algunos años atrás, y ahora lo cuento como testimonio, pero hace unos años atrás perdí mi trabajo, estuve 11 meses sin trabajo. Y entonces me pasó todo esto, porque no la veía llegar. ¿Cómo era posible que por 11 meses no pude encontrar un buen trabajo? Entonces, ¿qué viene a nuestras vidas? Te voy a contar lo que vino a mi vida. Vino a mi vida desánimo, falta de fe, dudar de Dios y cuestionar por qué me pasa esta situación a mí. ¿No te ha pasado? ¿Te ha pasado que en la situación en la que tú estás desconfiamos a veces de lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando en su palabra? La Biblia no cambió mientras yo estuve sin trabajo. Y la Biblia siempre decía: yo soy tu pastor y nada te faltará. Eso decía la palabra. Decía la palabra: no te afanes por el día de mañana, porque el propio día de hoy tiene su propio afán. Dice la Escritura que no ha cambiado. Cuando yo estaba sin trabajo, dice que si Él le daba de comer a los pajarillos, ¿cuánto más no nos iba a dar de comer a nosotros como sus hijos? ¿Estás en enfermedad? ¿Qué dice la Escritura? Dice: por sus llagas fuimos sanados. ¿Y qué decimos? Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me sanas? ¿Sabes? Todo eso que nosotros pasamos es porque Dios tiene un propósito para madurar en nuestra vida. Tenemos que madurar. ¿Y cómo vamos a madurar? Buscando la presencia de Dios cada día de nuestra vida. Y sobre todo cuando estamos en situaciones complicadas. El versículo 15, mira lo que dice: muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. Se refería al pueblo escogido de Dios, que se había alejado de Él, que había incredulidad en ellos y que ahora Dios estaba dando una advertencia de que muchos en el tiempo de ahora iban a caer e iban a tropezar porque no hay confianza en Él. Conozco gente que aún cristianos vivían como si nada pasara en sus vidas, buenos cristianos podríamos decir, y al final tropezaron y dejaron todo. Y dejar todo significa hacer a un lado a Dios. ¿Y sabes cómo es su vida ahora?
como la del mundo. Cuando la advertencia de parte de Dios es que le temamos a Él, porque Él es santo. Mira lo que dice el versículo 16. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quien me siga. Hermano, nuestra responsabilidad, hermana, tu responsabilidad es llevar la palabra a otros con tu testimonio, teniendo fe en lo que estés pasando, teniendo fe en lo que Dios quiere que hagas por Él. Cada prueba que nosotros pasamos es con un propósito. Y el propósito simplemente es que puedas confiar en Él. Nada más. Que deposites tu confianza en Él. Y tal vez fallaste, le has fallado. Yo cuando leí esta escritura le dije: Señor, perdóname, porque efectivamente muchas veces no te he creído. Y lo que he pasado me enseñó a confiar realmente en ti. ¿Sabes? En esos 11 meses que estuve sin trabajo, ni un solo día, ni uno de 11 meses nos faltó la comida. No nos faltó para pagar las necesidades que teníamos. Tuvimos salud, fue en pandemia, no nos enfermamos. O sea que tampoco hubo necesidad de gastar en medicinas. Porque dice la Escritura: Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero ¿qué vino a hacer Jesús en nosotros? A traernos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El versículo 17 dice: yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Quiero que te lleves, porque esto que te acabo de decir es solamente la introducción a todo el tema que tenía preparado para ustedes. Pero quiero que te lleves en tu corazón que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Lee en tu casa esta parte de Isaías, el capítulo 8, del versículo 11 al 17, y entiende lo que Dios nos está diciendo. Y es: pon tu confianza en mí. Confía plenamente en mí. No dudes ni un poquito. Por eso la Escritura dice que si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a la montaña: muévete, y ella ¿qué va a hacer? Se va a mover. ¿Y sabes por qué eso no sucede en nuestras vidas, de decirle a una montaña que se mueva de un lado a otro? Pues porque no tenemos esa fe firme de decir que va a pasar. Porque si nosotros lo hiciéramos, en tu mente vas a decir: ¿y si fallo? ¿Y si no se mueve? Ya dudaste. Y así es en tu vida. Dios te dice: yo tengo el control de tu vida. Y tú dices: pero las circunstancias, yo no veo que estés ahí, Señor. Ya dudaste. Ya dudamos. ¿Qué aprendí durante ese tiempo? Como dice la Escritura, aprendí a vivir con mucho, pero también con poco. Y entender lo que la gente pasa cuando tiene una necesidad como la que yo pasé. Ahora entiendo a esa gente que de repente dice: no tengo ni para mi pasaje. Ahora lo entiendo. Sé lo que se siente. Porque, ¿sabes? Dios me llevó hasta ese nivel de no tener lo suficiente ni siquiera para poderme mover un día. Pero lo contrario a eso es que Dios siempre me suplió cuando era necesario
ser suplido. ¿Por qué no le dices al Señor el día de hoy: Señor, quiero confiar en ti, no quiero que haya dudas en mi vida? Cierra tus ojos. Y tú sabes en qué has dudado. Tú sabes qué es lo que hay en tu vida que no le has creído a Dios. La falta de respuesta a una oración. Que no ves esa bendición que tú quieres en tu economía. Que no ves esa restauración en tu matrimonio. Que hay muchos problemas. Tal vez tú dices, como dicen en el mundo, me llueve sobre mojado. Que quiere decir que no ha terminado una situación y ya viene otra y se complica otra. Y ahí es cuando empezamos a dudar. Pero hoy tú le puedes decir al Señor: Señor, ya no quiero dudar. Quiero creerte a ti, completamente a ti. Aunque pareciera que las cosas no son lógicas para mí, Señor, en tu perfección, Señor, en tu amor y tu misericordia, quieres lo mejor para mí. Porque tus pensamientos son de bien y no de mal para mi vida. Así que mi confianza, Señor, está puesta en ti. Yo quiero confiar en ti de todo mi corazón. Y quiero ser ese instrumento en tus manos para que lo que me enseñes en la prueba, para que lo que yo pase en ese tiempo sea la autoridad que tendré para levantar a alguien que está en la misma situación que yo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cada uno de tus hijos que está en este lugar. Y aún, Señor, si hubiera alguien aquí que viene por primera vez y que nunca ha entregado su vida a ti, que hoy pueda él decidir en su corazón confiar en ti, confiar en que tú le das la vida eterna y que pasará una vida eterna a tu lado y no lejos de ti. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y una ofrenda de palmas al Señor.